Pues seguimos con esta serie de pláticas donde la finalidad de estas cápsulas es desarrollar y profundizar un poco más en nuestro tema principal, que es el camino del arrepentimiento. Y en la cápsula pasada hablamos un poquito de la oración y de cómo nosotros, dependiendo de nuestro trasfondo, del lugar donde venimos, de la religión que hemos profesado toda nuestra vida, hemos sido enseñados y hemos sido adoctrinados de alguna manera para llevar a cabo esta acción. La oración creo que debe ser una de las prácticas más comunes que hay en todas las culturas, en todas las religiones. Creo que eso es algo que tienen en común todas las creencias, todas las espiritualidades del mundo, ¿no? Y lo platicábamos en la cápsula pasada, dependiendo del lugar donde crecimos, de la doctrina que nosotros aprendimos de pequeños, de la forma en la que papá y mamá nos enseñaron a orar, es normalmente la forma en la que nosotros también oramos. Y está bien, te digo, depende de nuestra cultura, depende del lugar donde crecimos y todo esto van marcándonos y nos van diciendo qué se debe de hacer, qué no se debe de hacer, cómo se debe de hacer. Y todo esto está bien, porque de inicio, repito, nos permite por lo menos tener una guía, una línea de cómo hacerlo. Y en la cápsula pasada desarrollamos un poco esta plática y espero que hayas tenido la oportunidad de hacerlo parte de tu devocional, de preguntarte a ti mismo, de orarlo, de pedirle al Señor que te muestre y que sea Él quien te vaya guiando y que vaya poniendo los linderos ahí a tu nuevo caminar y que empiece a dar fruto esta palabra en tu corazón. Y el día de hoy vamos a darle continuidad al tema de la oración. Vamos a intentar profundizar un poco más, seguir adelante un poquito con el tema de oración. Es muy interesante, es muy interesante, pero más que interesante, la oración es, creo yo, la herramienta o es la más importante herramienta que la vida espiritual tiene, la vida del creyente tiene. Sin la oración, la vida del creyente sería andar por el mundo, digamos, ciego, sordo y con todos los sentidos apagados, ¿no? Eso sería como verdaderamente eh, deambular y no tener una brújula que nos dirija. Creo que la oración es el eje central de la vida de todo creyente. Creo que la oración también es la brújula que dirige nuestros pasos, porque si entendemos claramente, y creo que al final de esta serie de cápsulas vamos a poder tener un poquito más perspectiva con respecto a la oración. Si lo vemos de esta manera, la oración es un momento de platicar con Dios, es el momento de pedir instrucciones, todos en nuestras familias sabemos perfectamente, en nuestros trabajos, en todas partes sabemos que la comunicación es elemental para efectos de poder llevar a cabo cualquier actividad. Los seres humanos hemos desarrollado un lenguaje, nosotros hablamos, tú me estás entendiendo, es porque hablas el mismo idioma que hablo yo. Yo articulo las palabras de una manera, las codifico, me codifico un mensaje y tú del otro lado de la pantalla lo estás decodificando y eso significa algo para ti y por eso entonces tenemos manera, oportunidad de comunicarnos y es parte de lo que nosotros hemos, de lo que el Señor ha permitido en nuestra genética, en nuestra evolución y bueno, es algo que nos permite estar donde estamos el día de hoy. Entonces, la comunicación es elemental para la supervivencia de toda actividad que nosotros podamos llevar a cabo. Y esa es la importancia de la oración, porque la oración es el momento en el que nosotros podemos tener comunicación con Dios, es el momento en el que nosotros podemos conectarnos con el Padre, conectarnos con nuestro Señor y verdaderamente eh, buscar, ¿no? Buscar su rostro, escuchar su voz, pedir dirección, ver la forma de solucionar un problema, un conflicto, un reto que tengamos en nuestra vida. Mira, la Biblia dice que consideremos, dice, considera al Señor en todos tus caminos, confía en Él, y luego, ¿qué crees que dice? Dice, y Él hará. Y eso es algo muy importante, porque nosotros no hemos, creo yo, que si nosotros nos quedamos con la oración, con la parte nada más de cumplir con un requisito. Mira, muchas veces oramos, y te lo voy a ser muy sincero, yo crecí, por ejemplo,
en donde yo crecí me dijeron que por las mañanas lo primero que había que hacer era orar, ¿no? Para abrir la mañana con oración, entregarle al Señor mi día y era la forma más segura de, de iniciar todos los días y definitivamente lo es, pero llegó un punto donde para mí la oración de la mañana se convirtió más en un amuleto de buena suerte que en propiamente un deseo de entregarle al Señor mi camino y mi día. Entonces, pasa muy seguido que nosotros hacemos de la oración una práctica repetitiva que se queda, no quiero decir estéril porque no es la palabra correcta, pero se queda corta. Y, y lo que sí es que en la medida que nosotros entendamos cada vez más la importancia de la oración y en la medida que podamos ver, que nuestros ojos sean abiertos y podamos ver el gozo la plenitud que existe en la oración, en esa medida nosotros vamos a poder eh, tener la esencia, la semilla de la oración sembrada en nuestro corazón y lo que nosotros vamos a hacer todos los días, en todo momento y en todo lugar, va a ser el fruto de ese deseo que hay en el corazón de estar en comunión con Él todo el tiempo. Y bueno, para continuar un poquito, leímos la cápsula pasada, leímos sobre Salomón y el templo y la oración que Salomón hizo en el templo. Y ahora voy a irme al Nuevo Testamento porque es obligatorio que veamos qué es lo que Jesús enseñó con respecto a la oración. Y para esto me voy a ir al libro de Mateo, en el capítulo número 6, el versículo número 5. Es donde Jesús nos muestra y habla de la oración. Y la verdad es que Jesús habla bien duro con respecto a la oración. Te decía hace rato que a mí me enseñaron que en la mañana había que orar para entregar al Señor mi día y en la noche había que orar para pues darle gracias por el día que había vivido. Entonces se convirtió en una práctica, pero más que una práctica se convirtió en un ritual, ¿no? La mañana, como te digo, como amuleto, Señor, que me vaya bien, y en la noche, pues como una práctica después de cenar era lavarse los dientes y luego, Señor, gracias por el día, y a veces era acostado, a veces era sentado, a veces era hincado, a veces era parado, y luego llegaba alguien y me decía, no, es que si es parado no vale, y luego me decían, bueno, es que puede ser como sea, y luego si es acostado no vale, entonces se pone difícil, ¿no? Se pone muy difícil para mí, y yo, pues, la verdad es que independientemente de cómo estuviera mi cuerpo, sabía perfectamente que mi mente y mi corazón no estaban en esa oración, era nada más el cumplir con el requisito, ¿no? Una vez leí en un libro, me pareció muy gracioso, leí en un libro que decía que a veces orábamos más por los alimentos que por tener intimidad con Dios, ¿no? A veces orábamos más en la mesa pidiéndole a Dios que bendiciera los alimentos, pero jamás, si no fuera por esa oración, jamás tuviéramos intimidad con Dios en nuestros momentos personales, ¿no? Y bueno, es algo, la verdad, fue algo que me impactó, la verdad. Y entonces cuando Jesús habla sobre la oración, los tiempos de Jesús no eran muy diferentes a los tiempos de nosotros. La verdad es que independientemente de que la tecnología y haya muchas cosas que se practican diferente el día de hoy, la verdad es que los tiempos generales de la humanidad en los tiempos de Jesús no eran muy diferentes a como vivimos el día de hoy. Había el judaísmo, que era la religión, voy a decirlo de esta manera, que se practicaba en la época de Jesús en Israel, pues tenía diferentes vertientes, tenía diferentes apreciaciones. Recuerda, estaban los fariseos, estaban los saduceos, estaban los sicarios, había varias denominaciones, voy a decirlo, varias interpretaciones de la ley, de los profetas, de lo que Dios estaba diciendo. Y cuando Jesús está caminando por las calles de Jerusalén y andando por los caminos de Israel, se encuentra con diferentes personas de diferentes denominaciones, de diferentes apreciaciones de la ley, de diferentes formas de entender la ley, y pues cada uno de ellos practicaba, ¿no? su religión conforme a la forma en la que lo habían aprendido y conforme a como ellos lo entendían. Y cuando está Jesús en esta porción de la Biblia, él está enseñando el famoso Sermón del Monte y está enseñando muchas cosas, ¿no? Y empieza a decir,
pues que no hagamos las cosas para que la gente nos vea, ¿no? Está básicamente hablando de la limosna, cuando tú des tu limosna, que no suenes la campana, cuando tú hagas justicia, no lo hagas en medio de las plazas para que la gente te vea. O sea, estaba Jesús hablando con la gente diciendo, mira, nosotros hagamos un alto, no podemos seguir practicando nuestra vida espiritual de una manera natural, practicando nuestra vida personal, interior, en los exteriores. No podemos estar mostrándonos, o sea, practicando, digamos, la justicia de la ley, la justicia de los profetas, practicándola en la calle solamente para que la gente nos vea. Tenemos que tener una vida real, una vida de intimidad, una vida interior, espiritual real. Eh, Repito, no era muy diferente ahora, yo te lo puedo decir, o sea, muchas veces oramos, si no oramos por los alimentos, no tenemos oración en todo nuestro día, y la oración de la mañana, o la oración de la noche, o la oración de la hora que sea, se convierte en nuestro amuleto, más que propiamente en una necesidad o en una intención del corazón de estar en contacto con el Creador. Bueno, vamos a ver cómo podemos entender lo que Jesús nos está diciendo acá. Y la verdad es que Jesús fue muy duro. Voy a leer el versículo número 5. Dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas. Palabra muy dura. Porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Esas son palabras durísimas de parte de Jesús. Dice, ustedes cuando estén orando, no sean como la gente que nomás le gusta que lo vea, como los hipócritas, usa esta palabra. Y la palabra, o más bien, podemos quedarnos ahí atorados con esa palabra, pero sigue diciendo más, dice, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. Ellos, ¿por qué aman orar en pie en las sinagogas y en las esquinas en las calles? ¿Por qué? Dice, para ser vistos de los hombres. Okay. Entonces, creo que todo el resumen de este versículo podemos centrarlo en el hecho de que ellos dicen, para ser vistos de los hombres. Ellos oran de esta manera, son hipócritas, pero todo esto sucede para ser vistos de los hombres. En mi momento de oración, en mi tiempo de intimidad con Dios, yo no busco, o sea, tú no buscas ser visto de los hombres. Cuando nuestra oración, cuando vamos a un lugar y oramos juntos, está muy bien, está muy bien. Cuando estamos en los grupos de conexión, compartiendo con la familia en alguna de las ciudades donde nos reunimos y oramos todos juntos, está muy bien, es muy correcto. Si oramos parados, si oramos hincados, si oramos sentados, está bien, es correcto. Pero tenemos que entender que diferentes escenarios, diferentes momentos, requieren tiene diferentes propósitos la oración. La oración a la que yo me refiero en este momento y a la que creo que Jesús se refiere en este momento es la oración personal. La oración es tu vida personal, privada, íntima, interior, espiritual de oración. Se refiere a la vida de oración personal, a la vida, al momento en el que solamente estás tú y Dios. Y hay muchas partes en la Biblia donde dice, tú no ores en las calles, ora en tu aposento, porque el Señor que te ve en lo privado te recompensará en lo público. Pero no se refiere propiamente a un lugar físico. Si lo tienes, qué bueno. Si tienes un lugarcito donde está todo apropiado, calmado, tranquilo para orar, qué bueno, eso está muy bien. Si te gusta irte al parque, sentarte ahí y ver las palomas o escuchar ahí alguna fuente y ese es tu momento, está perfecto. O sea, lo que quiero decirte con esto es que no agarremos una palabra, nos centremos en ella, nos casemos con esa palabra y digamos, esto tiene que ser así. Porque entonces, en el momento que tú y yo decimos, esto tiene que ser así, agarramos y hacemos como Salomón, decimos, Señor, tú tienes que vivir en esta casita, aquí tienes que vivir, toda tu plenitud tiene que caber en esta casita, y creo que ahí cometeríamos un error tremendo.